El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. El siguiente autor que vamos a estudiar, Ratramno de Corbie. Pues si están atentos ahí, son dos autores que están muy unidos en el tiempo, unidos porque fueron monjes del mismo monasterio de Corbie en Francia, y unidos también porque Ratramno escribe un libro exactamente con el mismo título que había escrito antes Pascasio Radberto, Liber de Corpore et Sanguine Domini, el libro sobre el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, si están unidos, también están separados. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que Ratramno de Corbie no sostiene una presencia sustancial de Cristo, sino una presencia meramente virtual. Vamos a intentar explicarlo. Entonces, Ratramno escribe su libro para tratar de responder a dos preguntas que le propone el rey Carlos el Calvo, un rey carolingio de esta época. Entonces, las dos preguntas que le formula son esas. Lo que la boca de los fieles recibe en la Iglesia, el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿se recibe in mysterio o in veritate? ¿En misterio, en sacramento o en la verdad? Pues fíjense, aquí ya está el primer error. ¿Cuál es el error? El decir o in misterio o in veritate. Porque hemos visto antes que el misterio, el sacramento, la figura, contiene la verdad. Es decir, que para Pascasio Radberto la figura y la verdad estaban unidas, porque la figura era la forma sacramental que contiene la realidad eucarística. En cambio aquí ya empieza separando o. Y la segunda pregunta ¿es el mismo cuerpo nacido de María, que padeció, murió y fue sepultado, y que después de la ascensión está sentado a la derecha del Padre? Entonces, ya hemos visto que la respuesta de Ratramno es esa. Los fieles reciben el cuerpo de Cristo in figura, pero no in veritate. ¿Ven? Ya empieza haciendo esa separación. Entonces, es una herejía. Él es una doctrina herética. Antes hemos visto que el autor anterior, Pascasio Radberto, une, y por eso es una síntesis válida, católica, donde hay una presencia, el in figura, que nos habla de las especies sacramentales, contiene la realidad. Este autor, en cambio, que es herético, separa lo que es la figura de la realidad. Entonces, su explicación no es válida, es una explicación herética. Nos dice él, intenta explicarlo, la figura es una sombra que nos ofrece el significado velado de una realidad. Donde hay figura, el sacramento es un significado velado, pero solo significado. En cambio, la verdad está en la misma realidad, en su evidencia. Se manifiesta, es decir, él no puede admitir que la presencia de Cristo se manifieste a través de las especies, sino que él dice, la realidad como que se ve, se capta en sí misma. Entonces, si nosotros vemos pan y vino, ahí no puede estar Cristo. Eso sigue siendo pan y vino. También él es como una reacción, a veces estas cosas suceden en la historia, es una reacción por la ley del péndulo. Había autores que defendían lo que hemos llamado antes el ultrarrealismo, es decir, la presencia material de Cristo, como si nuestros dientes masticaran su cuerpo, como si al partirlo se partiera su cuerpo en las especies. Eso se llama el ultrarrealismo, que no es la doctrina católica. Entonces él, como reacción a ese ultrarrealismo, se va hacia el simbolismo. Por salvar o por no caer en el ultrarrealismo, se va al otro extremo, que también es herético, que es el del simbolismo. Y ya hemos explicado cómo la doctrina católica está en ese equilibrio de la presencia real sacramental. Entonces él, al responder a la segunda pregunta que le hace el rey, se ve más claramente el error de su doctrina.
y él sostiene que no se puede afirmar la identidad esencial entre el cuerpo eucarístico y el verdadero cuerpo que nació de María, padeció y resucitó. No hay identidad, dice él. Por lo tanto, en la Eucaristía no estaría el cuerpo de Cristo realmente. ¿Qué es lo que hay? Él sostiene que no hay una identidad, pero sí hay una cierta presencia. ¿Qué presencia reconoce? No la presencia ontológica real de Cristo, sino solamente una presencia virtual. Estaría presente en el sacramento la fuerza salvadora, pero no la persona de Cristo. Entonces es una presencia mínima, no de la persona, de la realidad, de la sustancia del cuerpo de Cristo, sino que, como otros sacramentos, daría gracia. Los otros sacramentos no contienen la persona de Cristo, transmiten la gracia de Cristo, pero no la persona. Entonces, a esto es a lo que llegaría solamente Ratramno. Y como señala ahí, él reconoce como dos cuerpos, aunque habría que ponerlo entre comillas, un cuerpo histórico, verdadero, que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, y el cuerpo sacramental, como digo, cuerpo entre comillas, que es solo figurado, es un símbolo que tiene la virtus sacramental, esa fuerza de transmitir la gracia, pero no está la presencia de Cristo. La persona de Cristo no estaría en el pan eucarístico, sino solamente esa gracia. Y lo mismo sucede respecto de la Eucaristía. Para él no es el memorial de la pasión, sino solamente un memorial subjetivo. El memorial subjetivo es que me lo hace recordar a mí, pero no hay algo exterior, objetivo en sí mismo. Entonces estamos moviéndonos en el mismo campo, algo simbólico. Berengario de Tours. Este es otro autor que también marca una época y que es también claramente herético. Berengario de Tours es un autor herético y su herejía fue causa de profundización en la doctrina eucarística. Ya estos días hemos ido viendo cómo siempre que hay una herejía, pues obliga a la Iglesia a ir adelante con la doctrina, a pensar, a formular mejor, a definir mejor, para que se entienda. Entonces, hay un progreso en el dogma y en el entendimiento, en la comprensión de la doctrina católica cada vez que surge una herejía. Pues bien, Berengario de Tours es también un autor herético en este punto, en el tema eucarístico. ¿Cuál era el problema de fondo? Pues en definitiva era también un problema del método de trabajo y entre el crear una oposición entre la razón y la fe. Podemos decir que Berengario de Tours es un racionalista, en cuanto que lo que se ve es lo que hay, puesto así muy sencillo. Lo que se ve es lo que hay. Después intentará explicarlo con palabras más científicas, pero en definitiva se reduce a eso. Entonces, dentro de los dos métodos que hay, él da prevalencia a la razón sobre la fe. Incluso intenta adaptar la escritura a sus propias doctrinas, a su propio pensamiento. En cambio, en el método correcto, que está representado por otro autor que vamos a ver a continuación, que se llama Lanfranco de Bec, pues se usa la razón, pero se usa al servicio de la fe. Entonces hay una verdad de fe que está delante de nosotros, que nos ha sido confiada, que nos ha sido revelada. Entonces la razón intenta explicarla, intenta penetrarla, intenta comprenderla, pero respetando siempre lo que es la verdad de fe. Por ejemplo, en el caso de la Eucaristía, el Señor nos ha dicho, esto es mi cuerpo. Entonces esa afirmación no tiene vuelta atrás. Esa es la realidad. Esto es el cuerpo de Cristo. Entonces la doctrina verdadera intenta comprenderlo, sabiendo que esa es la verdad. Yo tendré que buscar el camino, pero esto es a lo que tengo que llegar, que es innegable, porque me ha sido entregado por el Señor. En cambio, Berengario dice, si mi razón no llega a entender eso, pues es que eso no puede ser así. Y tenemos que entenderlo de otra manera. Y por eso él concluye que Cristo no está presente realmente en la Eucaristía. Porque, ¿qué es lo que perciben mis sentidos? El pan y el vino, las especies eucarísticas. Entonces, si eso es lo que mis sentidos perciben,
la sustancia que está detrás no puede ser otra más que la del pan y el vino. Él niega la transustanciación, niega la posibilidad. Y por eso él reconoce una presencia meramente simbólica. Ni siquiera como Ratram, ¿no?, que hemos visto, que admitía la gracia, la virtus, aunque no estaba la persona, la sustancia de Cristo, admitía que había una fuerza de la gracia de Dios, la potencia salvadora actuaba a través del sacramento. Berengario ni siquiera eso. La presencia es meramente, es simbólica. El pan y el vino son símbolo de Cristo, nada más. Entonces, el pan y el vino, dice Berengario, mediante la consagración quedan determinados a significar el cuerpo y la sangre de Cristo, pero permanecen siendo lo que eran. Es decir, allí no hay transustanciación ninguna. El pan y el vino siguen siendo lo que eran, pan y vino, pero significan el cuerpo y la sangre de Cristo. Le falla también pues esa capacidad de distinguir, lo que hemos dicho antes, entre la sustancia y los accidentes, y también le falla la fe realmente, porque aquí el querer reducir la fe a mi razón, pues es recortar el misterio. Entonces es la razón la que tiene que rendirse, intentar penetrar el misterio hasta donde llegue, pero rendirse siempre ante el misterio de Dios, que se nos afirma. Pero él no, él da prevalencia a la razón sobre la fe, y entonces pues termina mal, ¿no? Y él niega también la presencia real porque niega la posibilidad de la multilocación. ¿Qué es eso de multilocación? Multilocación es estar en muchos sitios a la vez, ¿no?, como están las hostias consagradas. Entonces Berengario dice, el cuerpo de Cristo está en el cielo a la derecha del Padre y de allí no se mueve. De allí no se mueve, por lo tanto no puede estar en tantos sitios a la vez como están las hostias consagradas, por lo tanto la presencia real no puede darse. Entonces esto también es olvidar pues la virtualidad y las características que tiene el cuerpo resucitado de Cristo. El cuerpo resucitado de Cristo puede pasar por las paredes, por las puertas, cuando estaban los discípulos, tiene otras posibilidades y la multilocación sería una de ellas también. Pero aún así, pues eso, se trata de una presencia sacramental. No es que Cristo deje de estar en el cielo para venir a la Eucaristía, sino que está en el cielo y al mismo tiempo está en la Eucaristía a través de esa presencia sacramental de la que estamos hablando. Las propiedades del cuerpo resucitado son distintas de las del cuerpo físico de Jesús. Antes de la resurrección Jesús se cansa, Jesús necesita. Es verdad que en la transfiguración, por ejemplo, en un momento él deja ver, ¿no?, la potencia de gloria que hay en su cuerpo, pero normalmente Jesús, digamos, al asumir la humanidad, vive y según las limitaciones que la humanidad que ha asumido le impone. Claro, como Dios no necesitaría dormir, pero como Dios hecho hombre se cansa, duerme, tiene sed. Le dice a la samaritana, dame de beber. Entonces, normalmente las propiedades del cuerpo glorioso solo se han manifestado después de la resurrección. Aparte que la misma materia, la misma carne que Cristo ha asumido, después de la resurrección, esa materia y esa carne han sido ya transformadas. Es carne gloriosa, es cuerpo glorioso. Hay una identidad, porque Jesús les dice, mirad mis manos y el costado, soy yo. Por lo tanto, el mismo cuerpo que murió en la cruz es el mismo que ha resucitado. Hay una continuidad, pero ha habido una transformación. El cuerpo ya no es un cuerpo material, sino es un cuerpo resucitado. Es materia glorificada, lo que nosotros podemos conocer de lo que los apóstoles nos han contado que vieron en Jesús, porque por otra parte el cuerpo resucitado que conocemos es el cuerpo de Cristo, no conocemos otro.